Pero ¿por qué apostarle a la ciencia en un país que ha despreciado tradicionalmente la ciencia, que le invierte a la ciencia menos del 2% del Producto Interno Bruto? Cuando mucho, fuera que fuera el 2, es menos del 1%. Cuando tú solo tienes recursos naturales, si no tienes innovación, estás destinado a quedar marginado. México siempre se anda moviendo entre la tercera y la tercera economía. Pues vamos a hacer la octava, ¿eh? Y hoy los chinos están invirtiendo en inteligencia artificial más educación. Y están pensando en lo que va a pasar en los próximos 100 años. Wow. Nosotros nos quedamos pensando en que nos sirve muy bien con un recurso que es finito y que ahí estaba todo. Sobrinas, sobrinos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Los Tíos Cantineros en una tarde lluviosa aquí en la cantina anfitriona, la Covachita de la Reforma. Que bueno, pues ya nos ven como feos porque pues ya venimos aunque no grabemos. Pero bueno, hoy tenemos un invitado especial que lo va a presentar Mauricio, pero que yo estoy verdaderamente impresionado porque es el único abogado que conozco que se interesa en la innovación. Todos los abogados se interesan en los juicios, todos los abogados se interesan en las igualas, todos los abogados se interesan en los pleitos. Este hombre se interesa en innovar para crecer. Un saludo a Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores Arellano. Bueno, además, buenas tardes. Además de que es mi carnalito, Laman Carranza, carnal. Muy bien. Preséntame Nombre, apellido. Alejandro. Carnales como se les saluda. Laman Carranza, efectivamente es un abogado que sí hace todo lo que tú dices que hacen los abogados, pero además está inmerso en los temas de ciencia, tecnología, difusión e innovación. Ustedes vieron acá la chingonería que fue el proyecto Artemis. El de la luna. El de la luna, ajá. Entonces aquí estamos desarrollando una empacadora de frijoles. Bueno, es lo vieron. El señor Laman Carranza, que entre otras cosas ocupó cargos de responsabilidad importante en el Congreso del Estado de Hidalgo y que también fue sin lugar a dudas uno de los personajes claves en la parte de la difusión tecnológica en la administración pasada de Hidalgo. Resulta que desarrolló en el equipo, que hoy es también una publicación que se llama Obsidiana, Ciencia y Cultura, la misión Colmena, esta que ahorita les vamos a platicar, pero que es un parteaguas para iniciar la instalación de la base lunar allá para después los viajes a Marte. ¿Tú crees que un burro llega a Marte? Ese chiste ya es muy viejo. Pero no es de tu autoría, no es de tu autoría. No, bueno, Laman, de verdad es un placer que estés con nosotros. No, hombre, el placer es mío, canal, Mauricio, Alejandro, muchas gracias. Oigan, pero primero, qué buena dinámica de su programa, está todo dar, y me hace acordarme que pues las muchas decisiones, muchas conversaciones, muchas paternidades, pues no surgieron en una oficina, ¿verdad? Ni en un cuarto cuadrado, oscuro, o todo muy serio, ¿no? Sino justamente charlando, ¿no? Correcto. Y fíjense que en unas, podríamos decir, una cantina, Villa y Zapata se juntaron, sí, claro, para entender que pues, valía la pena hablar, ¿no? Y así muchas, ¿no? Y plantear, por ejemplo, lo que fueron algunos de los preceptos más avanzados de la Constitución Política Mexicana. Exactamente. O Así bueno, que, el Monteparnaso, los cafés, donde se gestó, ¿no?, el nacimiento del pensamiento del siglo XX. ¿no? Así es. Entonces no se equivoquen, sobrinas, sobrinos. Yo sé que muchos de ustedes que no son chairos se sienten difícil, creen que las decisiones se toman en un campo de golf. No, se toman en una cantina como esta. Y bueno, Mauricio Flores no toma decisiones ni en el baño, pero bueno. Tengo que pensar de por dónde. Venga, amigo, empecemos con Laman A Carranza. ver, Laman, platícanos Obsidiana, una publicación que ha venido encartada en varios periódicos y ha hablado de temas que desafortunadamente en este país, que ya no le voy a decir México, le voy a decir Tenochtitlán de los Aguaros, hemos dejado de lado. Hablamos o has escrito ahí con especialistas con premios Nobel sobre el acelerador de partículas, sobre el origen de la vida. Creo que es ahorita un libro muy sugerente. Pero es un libro ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué nos movimos? Pero antes, aquí a los financieros, No venías preparado, no Laman. había preparado, pero
y lo digo con mucho respeto, pero creo que no solo es balanza de pagos, no, hay que pensar en nuestro futuro, porque la vida es una balanza. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. No es una tómbola. No es una tómbola, y qué bueno que no es una tómbola, pero mira, les traigo este número que es la nueva ciencia del envejecimiento. Órale, mira, apenas platica. Gracias, mi querido. No, mano. A ver. Si no es Botox, ¿eh? Ni son esos sueros vitaminados que algunos y algunas señoras y señores se pusieron en Sonora y, perdón, se los cargó la verga. Pero cabrón, se murieron con infecciones horribles. Hay que tener cuidado. Y precisamente, ¿qué pretende este número? Romper con una serie de mitos que te ofrecen la garantía de la juventud y que eso también genera otro tipo de discusiones sociales. Y que hoy envejecer puede ser uno de los elementos más útiles para separar a la sociedad, cuando no es así. Envejecer debe ser una oportunidad y entre más experiencia, pues más puedes aportar a tu sociedad. Esta revista de la nueva ciencia del envejecimiento precisamente quiere que nos sintamos a gusto con quienes somos y que no nos sintamos desplazados. Y ahí les va un comercial: 3 cosas para vivir más, vivir mejor, dormir bien, hacer ejercicio, comer a sus horas. Y esto que no suena tan comercial, pues nos va a salvar de muchas enfermedades. Dormir bien, ¿qué es dormir bien? Pues a tus horas. 8 horas al día. 8 horas al día, 7 depende, como estés acostumbrado. Pero cuando menos dormir 6 horas bien y depende de la edad, nos va a hacer muy felices. Ok, primero. Segundo. Comer bien. Comer bien, saludable. Hacer ejercicio. Y comer bien no es dejar de comer, sino saber cuánto de proteína, cuánto de carbohidratos, cuánta agüita tomar todos los días. ¿Cuánta pancita nos vamos a echar? La pancita está muy buena. ¿Estás de acuerdo? Pero no sé. Hoy, como hoy es ya va a ser fin de semana. Esos cantineros, hombre. Esos cantineros. Y ahorita un pepito de cecina. Y también decía Mauricio, hace un momentito, también tenemos un tema muy padre con el editorial Grano de Sal. Ah, mira. Tomás Granados, que es un editor muy joven, pero muy creciente. Aquí tenemos la Biblioteca Científica del Ciudadano. Llevamos ya 15 números. Y este libro es ¿Por qué nos morimos? Como bien lo decíamos. La nueva ciencia del envejecimiento. Ese es ¿Por qué nos morimos? Del premio Nobel Venki Ramakrishna. Es el premio Nobel. Es el padre, junto a otros, el desarrollo del ribosoma humano. El ribosoma humano es la información que está en el ADN, ¿no? La información de Mauricio, la de Alejandro, lo de aquí, los que nos están viendo en este momento. De Aranza, de todos los que... De Aranza, de los gatitos, de los animalitos, ¿no? De los de izquierda, de derecha. Esa información se codifica por el ribosoma humano. Y eso, pues, eso le mereció a Venki Ramakrishna el premio Nobel. Y hoy con este libro de ¿Por qué nos morimos? Es muy importante entender que las células ya están programadas y ya es parte del diseño que nos vamos a morir. Pero justamente que se renuevan las células todos los días es lo que nos permite estar con vida. Oigan, miren, nada más para presumir al chingón de mi carnalito. De la Dice, presentación de un premio Nobel por Omar López Cruz y Laman Carranza. Chúpense esa, cabrón. O sea, no mames. Oye, Laman, a ver. Presenta este libro de un premio Nobel. Lo decía cuando tuve el privilegio de presentarte. Eres abogado, eres empresario. Sí. ¿Por qué apostarle, o deja tú apostarle, por qué voltear hacia la ciencia en un país, y perdón, pero pues nuestro público le interesa el tema financiero, aunque digas que no todo es balanza pública ni déficit público, pero por qué apostarle a la ciencia en un país que ha despreciado tradicionalmente la ciencia, que le invierte la ciencia menos del 2% del Producto Interno Bruto, cuando mucho... Fuera que fuera el 2, es menos del 1%. Tienes una ley que te obliga a que sea el 1%. Pero si nosotros vemos un poquito, cuando tú solo tienes recursos naturales, no tienes innovación, estás destinado a quedar marginado. México siempre se anda moviendo entre convertirte en proveedor y la tercera economía. Y parte de esto... Oye, déjame contradecirte, llegamos a ser la octava, Llegamos a ser la octava y la décima,
Pero eso fue entre los 60s y 70s, porque tenías un factor que era el petróleo. México era un país mega industrial. Y en ese momento Surcorea también era industrial. Pero pasó algo en Salido ese de momento. una guerra muy cabrona. Te quiero contestar con eso. ¿Qué camino tomamos nosotros? ¿Y qué camino tomó Surcorea? Nosotros nos quedamos pensando que el petróleo, ese recurso, iba a estar toda la vida. Toda la vida y hasta la fecha, sí. Nada más que hay una cosa. Sobre ese mismo recurso no invertimos en tecnología ni en innovación. Y no invertimos. Y bueno, Surcorea, ¿qué hizo? Invirtió el capital humano y a la tecnología. Educación. Y educación. Y hoy los chinos están invirtiendo en inteligencia artificial más educación. Y están pensando en lo que va a pasar los próximos 100 años. Wow. Nosotros nos quedamos pensando en que nos iba a ir muy bien con un recurso que es finito y que ahí estaba todo. Y los otros dijeron, ¿y dónde vamos a invertir? Y si tú hoy ves el perro de Surcorea y el de México, pues ya te da toda la explicación. O sea, es más o menos como que en México, si fuera en términos musicales, nos quedamos con la música banda y en Corea avanzaron al hip hop. O si habláramos en términos mecánicos, pero en México nos quedamos con los trapiches y en Corea desarrollaron los motores de alto rendimiento de Pero gasolina. yo me voy más allá en la referencia que hace Laman. En México tenía una economía más chica que la de México cuando refiere La de que se Corea. presentó La de Surcorea. que la de Surcorea. Y ahora Corea es una potencia económica del sureste asiático y nosotros pues ahí vamos boqueando, ¿no? Y que tienen marcas, ¿no? Samsung, Y un ejemplo, Samsung, que genera más patentes que toda Kia. América Latina. claro. Por decirlo. Nada más Samsung. Pero te quiero contestar, ¿por qué me interesó la ciencia, la tecnología y la innovación? Porque la ciencia no es un tema de científicos o investigadores nada más. Es de La todos. ciencia debe ser más participativa. Una ciencia participativa tiene que estar en los que toman decisiones presupuestales. Y justamente ahí está, ¿por qué no hemos invertido un 1% del presupuesto? Porque necesitas diputados, senadores, tomadores de decisiones más convencidos que conozcan que la ciencia te va a dar oportunidades. Y un ejemplo es el COVID. Esa, nada más. Nosotros echamos a perder el éxito que tenía México como un país generador de vacunas a decir es más Sí, fácil México. comprarlas. Y ese decir es más fácil comprarlas, es decir, no pensar, no investigar, no invertir en la investigación, pues nos llevó a un problema en la pandemia propia. Bueno, hicimos la vacuna patria. Bueno, ¿Te pusieron patria? Sí, te pues la... si no te A la- nadie se la pusieron, no existe la vacuna. pues si no se la pusieron, entonces no se preocupen. Muy bien. Pero ¿qué necesitábamos? Invertir en investigación para estar en el mercado. Imagínate esta asociación, Stanford, ¿no? AstraZeneca, más bien Oxford, AstraZeneca. ¿Cuánto te generó en divisas a un país? El dato más o menos Solo para decir, anda en el orden de 100,000 millones de dólares. y bueno, Esta alianza fueron 100,000 eso millones tiene que ver, de dólares. Alejandro, con que hay una narrativa para los jóvenes. Una La tercera investigación, parte la del PIB de ciencia Estados Unidos. y la tecnología te va a permitir también avanzar en tu proyecto profesional. Nada más que vivimos en un país en donde el gobierno le apuesta a que los jóvenes entren sin ser evaluados a una institución Que no de tengan educación media y superior, porque tengan pobres exámenes. criaturas, ¿cómo los vas a examinar? Que ya no tengan exámenes, que tengan menos materias, que no les pidan tantas Échenle a tareas. Nueva Rico, que se gasten sus becas a gusto en chela. A huevo. Digo, para tener importante no estás pendejo. Digo, ¿para qué los quieres en ciencia? Y la educación Inteligente, además, güey. que para que se evalúe la educación, no debe ser evaluada. No es un tema de maestros alivianados, sino de maestros que escriben el mundo, que estén capacitados doctores. Estos tópicos, estos temas que hablamos, van muy asociados con el valor del ser humano. Y esto es ver al ser humano como alguien capaz de desarrollarse. ¿Ok? Y creo que un ingrediente aquí que va a la respuesta que te quería dar es
Hablamos mucho del pasado. ¿Pero qué hablamos del futuro? Porque es fácil hablar del pasado porque ya no lo sabemos. Hablar del futuro requiere diseño, disciplina, levantarse temprano, ser Requiere pensar. requiere tener ganas de ser alguien. Y es justamente que nosotros hemos tomado esa decisión de impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y impulsarla, pues porque hay que decirle a los jóvenes y a los niños, a la infancia, mira, hay otra oportunidad para que te vaya muy bien. Y esto nos puede ayudar a romper ese discurso tan simple del narcotráfico, de los corridos. De que te dicen, oye, pues ¿qué quiere un joven? Salir adelante. Pero hay que decirle, mira, la ciencia y la investigación también te va a permitir eso y más. También te va a permitir la troca y el reloj y la novia y la chava y No, sobre todo- con eso. Oye, y claro, sobre no, todo- estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo va a permitir que no te maten en 3 años. Porque cuando entran a esos circuitos de crimen organizado, si no llegan a jefes narcos, esos duran 6 años, a los otros duran 3 años. Yo he platicado con chavos que dicen, mira, yo prefiero arriesgarme a que me maten en 3 años, pero con mi troca. Lo cual es dramático. Es lamentable. Es el nihilismo de la cuarta transformación, o no de la cuarta transformación, Mira, yo creo del que- quinto mundo. Algo muy interesante es entender el mercado y el mercado te exige un esfuerzo. Ese esfuerzo tiene que ser remunerado. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Pues tú le dices al joven, tú con tu creatividad y con tu curiosidad y descubrir el juguete que puedes tener dentro, ¿no? Te va a permitir alcanzar todo lo que tú quieras. Pues entonces el joven se va a interesar en la educación, en la investigación. Y hoy tenemos retos bien importantes, retos sociales. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Puta. ¿Cómo vamos a hacer la inteligencia artificial? Y aprender inteligencia artificial para estar empleados en un futuro, para que nuestra industria, nuestras empresas sigan siendo pujantes. Oye, más bien sean verdaderamente Que pujantes. sea perfecto. Oye, por cierto, ahí hay una discusión muy fuerte a nivel global en el que México pues, no la estamos tomando en serio. Es regulación o no regulación. Desregular, permitir que cada quien avance, o que sean los gobiernos, los diputados, los senadores, los que digan cómo podemos aplicar la inteligencia artificial, porque no vaya a ser que me vayan a poner este cabrón guapo y a mí feo. ¿Tú cómo ves ese debate? ¿Cuáles serían los puntos de unos y los puntos de otros? Debe haber regulación. Eso es un hecho. Y los asiáticos, en lo que nos tardamos en la discusión, ya ni te digo de la América, pero en Europa se estaba discutiendo tanto sobre la regulación de la inteligencia artificial, que los asiáticos fueron los primeros en salir. Ya estuvieron los coreanos, estuvo China, que va a estar en días, ¿no? Y los japoneses, que lo están planteando justo en estos días. Se debe de regular, ¿por qué? Porque la industria que genera la inteligencia artificial es la que puede ser capaz de acumular mucha información que tiene que ver con tus datos personales. Y esa es la función del Estado, porque también hay seguridad en medio de todos. Y hoy vemos como ciertas inteligencias, entre marketing y no, que las han suspendido porque lo que pueden generar puede ser, además de que es un proceso generativo muy rápido, la inteligencia artificial es generativa, cuando la inteligencia artificial sea capaz de autodesarrollarse más rápido que cada inteligencia humana y todas juntas, entonces no vamos a tener la capacidad de regular. Oye, la explícame Por esa. esa simple razón, ¿no, Alejandro? El Estado, los diputados y los senadores tienen que hacer su función. Claro. Ah, bueno, eso es pedir pera salón ahorita, ¿eh? Corro Y completamente. hemos ido atrás ahora. El reto más importante del derecho contemporáneo, como lo ha dicho el jurista Pedro Salazar, es regular la inteligencia artificial. Y eso le corresponde al Estado y su división de poderes. Pero mira, te quiero preguntar, te entiendo, pero me gustaría que le explicaras a los sobrinos qué entiendes por regular la inteligencia artificial, porque quienes nos consideramos liberales, libérrimos, no nos gusta la palabra regulación, porque por lo menos para mí, por mi generación, por la historia, regular implica acotar, implica una camisa de fuerza, implica una excesiva intervención estatal. ¿Qué implica regular la inteligencia artificial? Primero, somos una sociedad que se sostiene por reglas.
sin duda. El temor que se tiene es cuando hay una sobreregulación. Ese es mi temor. El temor en un ambiente familiar es que las reglas son simples. El respeto, la convivencia, ¿no? Deja el teléfono fuera de la mesa. Deja el teléfono fuera. Esas son los tipos de reglas. Reglas básicas, no, güey, perdón. No mames, tú estás. Estás chateando con tu novio, ¿Cuáles güey. son las reglas Con tu novio. que salvaguardan Hermanotas. nuestras libertades? Sin reglas no habría libertades. Correcto. Y ahí están los Estoy de acuerdo. clásicos. Y los más liberales. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que lo que aquí es el temor es que venga una sobreregulación donde al innovador, al emprendedor, le pongan el pie. Entonces, todo lo que sea obstruir tu libertad económica, yo estoy en contra también de eso. Pero sobre las reglas que van a proteger tus derechos y los derechos de la sociedad, hay que cumplirlos. ¿Tú te acuerdas? Y entonces, hoy, con una falta de regulación, pues vemos que hay un abuso infantil. Hay Abuso infantil. Sí, abuso infantil. Y hay riesgos para los infantes a que sean atrapados en estas redes cibernéticas. No, y hay bullying y hay bullying. Entonces, creo que la regulación es sana y también es justa, porque también la libertad económica requiere ciertos equilibrios. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. ¿Estás de acuerdo? No estaríamos hablando entonces más que de regulación, estuviéramos hablando de equilibrio. Es un equilibrio. Porque, a ver, yo me imagino. ¿Cómo es el equilibrio, Mauro? Mira. ¿Hay una ley? Mira, voy a imaginarme dos ejemplos, no mexicanos, porque los mexicanos son, como dices muchísimo, Laman, muy fácil hablar de lo que ya conocemos. Imagínate a Vladimir Putin e imagínate del otro lado a Donald Trump diciendo esta es la regulación para nuestra inteligencia artificial. Entonces, o a Claudia Sheinbaum. a la emperatriz, pues. O sea, es que quizá esa es mi duda. O sea, O imagínate a Petro, qué pinche inteligencia artificial tan no, a ver, Petro, Putin, los que dices, le van a apostar a la pendejez natural, no a la inteligencia artificial. Me queda claro. Pero imagínate otros que no son tan pendejos, pero que pudieran ser muy perversos. Imagínate mi novia, la presidenta italiana, Giorgia Meloni. Ay, mi vida. Imagínate a Giorgia Meloni aprovechando eso para los intereses de su gobierno. O sea, esa es mi gran duda acerca de la regulación o no regulación. ¿Hasta dónde un gobierno sí puede ayudar a generar, o si no es un gobierno, no es el mundo el que necesita establecer de alguna manera una ONU digital, una ONU de inteligencia artificial? Ya hay principios que Principios la propia globales. discutió para que se dieran estas regulaciones o este debate en los parlamentos o congresos del mundo. El debate que se está sosteniendo actualmente en el Senado también tiene que ver con eso. O sea, también no nos vamos a salir de los principios, de los parámetros para regular la inteligencia artificial. El hecho es que tenemos que hacerlo, Alejandro y Mauricio. El hecho es de que ya no podemos no discutir que se debe regular y se debe regular la inteligencia artificial. Porque de todos los derechos que hoy estamos discutiendo, e incluso ahora a colación de la guerra en Irán, muchos autores han puesto una alerta, decir, a ver, esta guerra es compleja, complicada, por supuesto, geoeconómica y geopolítica, pero en lo que se ha discutido la guerra, está pasando una cosa que son las inteligencias artificiales, que pueden tener un impacto más grande que la guerra. Entonces, si nosotros ponemos en una balanza la necesidad de que se regule la inteligencia, pues es que sí, que se puede regular mal, también hay riesgos, pero hay más riesgos en que no se regule. Hay más riesgos en que no. Exacto, y la ley puede ir mejorando con la discusión, con la técnica parlamentaria, pero hay que hacerlo ya. Es que imagínate. Ya perdimos demasiado tiempo. Perdimos demasiado tiempo. Eso Voy a es decir cierto. algo. Si bien tecnológicamente no tenemos muchas capacidades en términos de inteligencia artificial, de generación de inteligencia artificial, sí teníamos la capacidad que se perdió de debatirlo públicamente. Pudimos haber entrado en esa agenda. Y no lo hicimos. No lo hicimos, porque te quiero compartir, si se vale hacer una autocrítica, los propios medios, si vemos que nuestros compañeros y amigos diputados andan en la luna sin ser parte de Artemis. No, andan en un planeta más allá que se llama Esos temas, Pendejón X4b. a colación de su Pinche programa, asteroide que anda allá son dando. los temas que hay que impulsar.
Que ese tema era aburrido hace 3 años hablar de inteligencia artificial. No, ¿qué creen? Sí, era Hay una importante. cosa que se llama el ChatGPT. Nosotros sacamos un número en Oceana, Así es, el segundo. inteligencia artificial, y me decían eso, ¿para qué? 2 meses después, los maestros estaban preguntando qué hacer que los jóvenes que hacían su tarea con los ChatGPT. Entonces estamos hablando de que en el mundo actual esta gran discusión entre, por un lado, regulación e innovación, porque al mismo tiempo hay que recordar, todas las empresas de Occidente y las empresas estatales de Oriente, chinas, con apoyo estatal como las surcoreanas, pues han invertido miles de millones de dólares y están apostando a hacer eso. Y obviamente esperan tener un retorno. Hay una carrera. Esta es no la carrera espacial, esta es como una carrera mental. Es quién puede tener el control sobre los pensamientos de la humanidad en los próximos 300 años. Entonces, Laman, estas discusiones nos parecen un tanto galácticas, un poco aquí en la estratosfera, como Artemis. Qué chido, ves la luna, y ahí va el muñeco, el piloto, ¿cómo se llamaba? Que hablaba muy bien español, de la misión. Pero a ver, ¿qué aplicaciones finalmente es lo que tenemos que esperar? Porque voy a decir una frase desafortunada de Claudia Ordaz que dice: es que creo que debemos haber pensado si usábamos primero ese dinero para sembrar vida y repartir becas. Digo, casi. Pero hay muchos elementos que podríamos estar pensando de qué sirve, para qué o para qué no sirve estas misiones. Mira, es válida la Como pregunta. Colmena, ¿eh? Es válida la pregunta. La misión Colmena. Es válida, es legítima, y siempre tienes que saber para qué se va a gastar y cuál va a ser su implicación. Yo estoy seguro de eso. Hay que gastar en becas, está bien. Pero eso es algo que el Estado debe hacer. ¿Cuáles son los requisitos para que tengas becas en mérito? Porque si hacemos una sociedad de méritos, pues vamos a tener una sociedad más progresista. Totalmente. Y eso implica calificaciones, selección. Exactamente, pero pues nos tachan de clasistas. ¿A ti te gusta el personaje de Kino Mafalda? No, bueno. Mafalda. ¿Te acuerdas de una frase que decía, oye, y si en lugar de saber o pensar a dónde vamos a parar, nos ponemos a pensar a dónde vamos a llegar? Y esta es una gran diferencia. Esta historia de 2 países, Corea y México, lo ilustra muy bien. Pero el futuro requiere inversión, ¿sí? El pasado requiere distracción. Ok, para que no nos el pasado acordemos. es bien cómodo porque ya lo sabemos, ya lo discutimos, ¿no? Maldito Hernán Cortés. Maldito Hernán Cortés. Y bueno, y el futuro es qué va a pasar mañana pasado, ¿no? Porque si mira, nos apendejamos. La evidencia en el mundo te dice algo muy claro. Los que pensaron en el mañana, no para hacer las cosas para mañana, Ajá, ok, ya. que es muy diferente, sino los que pensaron en el futuro, hoy están adelante en todo. Y nos admiramos mucho por los chinos. Pero ellos están pensando en los próximos 100 años. ¿Estás seguro? Esa es la diferencia. Y nosotros en el próximo sexenio. ¿Y qué están haciendo, los chinos ahora? Enalteciendo sus hitos históricos de las cosas buenas que hicieron. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque están vendiendo una identidad y eso está muy padre. Ahora, en esta parte, cada época ha tenido su frontera mental, ¿no? Pensamos que la Tierra acababa en el horizonte, luego nos dimos cuenta que la Tierra no era plana, luego nos dimos cuenta que había desafíos, y luego nos dimos cuenta ahora con Artemis, ¿sí?, que en la Luna se pueden desarrollar reactores nucleares cuando tienes una deficiencia de energía en tu planeta. Y no sé si se van a hacer en 2030 o no, sino el alcance de esa mentalidad. ¿A cuánto están pensando ya? Y al pensar en desafíos de largo plazo, vas resolviendo de manera más fácil las cosas pequeñas. ¿Cómo generar energía nuclear en la Luna y enviarla a la Tierra? Pues, no mames, es un desafío. Y eso ya estamos pensando, y aquí nos estamos diciendo, ¿qué necesita la inversión? Agua y energía. Que no se roben los pinches trailers. Bueno, pero
nosotros tenemos que superar nuestras fronteras mentales y precisamente para eso sirve una misión como Artemis. Y luego decir en México cómo estamos participando en ese acuerdo de 14 países. México participa. Y se firmó un acuerdo institucional sin tecnología, pero la ventana para esa puerta se llama la Misión Colmena. ¿Qué es uno de tus proyectos? Que es un proyecto que yo trato de divulgar y de promover y que dirige mi gran amigo el doctor Gustavo Tanco, que es un genio, y que hace unos años demostraron que con manos mexicanas se podía poner un nanosatélite. Nanosatélite, ¿te refieres a un nanosatélite que es de este tamaño? La miniaturización. Un satélite miniatura. Exacto. Te va a llevar a tener mejor en costos y en desarrollar, y ahí está el éxito de Starlink también, los nanosatélites. Bueno, son como esta misión de Colmena, no te emociones, que pudo haber sido un gran suceso en México, pero apenas fue una noticia pequeñita. Subieron robotcitos diseñados con inteligencia artificial, o que con inteligencia artificial se iban a mover, y los subieron a un cohete de astrobiótica. Y muchos escépticos dijeron en ese entonces, ¿pero de qué sirvió? Ándale. Nada más te voy a decir algo. La directora de Ciencia y Tecnología. Hablando de fronteras y no perdiendo el tiempo, okay, te voy a decir. ¿Qué me sirvió? encanta hablar de pendejadas. Probar, Mauricio querido, probar que la tecnología hecha con manos mexicanas podía aguantar extremos fuera de la atmósfera. Eso probó esa misión. Y hubo jóvenes, hombres y mujeres, que pusieron un cable, sin nada más que su cable estaba allá. Pero un cable resistente a temperaturas extremas y a gravedad cero. Se llamó la Misión Colmena, que lo hicieron justo en el laboratorio Lynx de la UNAM. Eso que pudo haber sido una gran noticia, no porque lo hiciera fulano sutano, sino porque era una inspiración y una referencia para los jóvenes. No se escuchó. No una inspiración mexicana. Sí, una inspiración mexicana. Y qué te quiero decir un poco de los retos es que nosotros, y digo nosotros porque estamos en este debate de medios, pues bien podríamos estar hablando de los temas que valen un buen la pena, ¿estás de acuerdo? Oye, ¿y hay algún fondo hoy por hoy, alguna institución, algún tipo de patronato privado que diga, órale, vamos a apoyar esta creatividad, vamos a hacer primero una captación de talentos de las escuelas públicas, del Poli, de la UNAM, de las escuelas privadas, y vamos a llevarlas a que piensen más allá de mirarse al ombligo? Pues aquí hay que decirle a los cuates que tienen un charro de lana en México. No sé. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque es el éxito de que en Estados Unidos se financia tanto la ciencia, a la tecnología, a la innovación, porque la financia el Estado y la financian los privados. Y entiendes, tienes una participación del sector público y privado, donde si tú vas y tienes una muy buena idea en Estados Unidos, pues pégale, porque aquí va a generar dinero, empleo, riqueza. Claro. Entonces aquí hay que decirle a los cuates, en su gran programa, a los cuates que tienen mucha lana, porque aquí hay gente que tiene mucha lana, decirle, ok, ya ganaste lana del acuerdo público, ¿sí? Del servicio que le das al público entre crecer carreteras, obras en Pemex, trenes. Ya te chingaste la lana. Y la lista que quieras, Mauricio. Hay que decirle, oye, no solo te beneficias de un sector, motiva a otro sector que el día de mañana te va a beneficiar. No te sientas... No te quedes con la fórmula simple de ganar una licitación, hacer obra y ser rico. O sea, promueve la riqueza. Y eso hay que romper eso, hay que decírselo. Hay que romperlo, porque hay que romper la mentalidad rentista. Tienes el capitalismo de cuates. Y tienes un capitalismo que a todo dar les va muy bien, sí. ¿Cuál va a ser tu retribución? ¿Estás de acuerdo? Mi retribución es ¿Eres optimista, Lamán, en lograr eso que estás diciendo? Sí, hay que ser optimista. Vas a decir que ya lo has sido porque tienes un proyecto Colmena que está en marcha. Pero ¿es posible hacer lo que nos estás diciendo? Claro que es posible. En un entorno de un gobierno que desprecia profundamente la ciencia. Mira, es posible hacerlo y las cosas no son permanentes. No, yo espero que no. Y nosotros tenemos que evolucionar, así sea con los que están. Yo también, manito.
Los que están también pueden mejorar y los que ya estuvieron y desaprovecharon pueden volver a llegar y saber que perdieron su oportunidad de hacer las cosas bien. Pero si nos tiramos al fracaso, pues ya no hicimos nada. Correcto. Y yo te voy a decir algo. Yo Parte de tengo... la esencia cultural en muchos gobiernos, no en este. Exacto. Incluso la misma revolución mexicana era, pues ya ganamos, pero ya nos jodieron, ¿no? O en los mundiales de fútbol, Sí. que decían, lo importante no es ganar, sino competir. Dicen, no mames, güey, queremos que ganes, que metas goles. Exacto. Y eso hay que exigir. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Oye, y hablando del mundial, te quiero platicar algo. A ver. No me lo preguntan, pero eso les quiero decir. No, pues, ya es, ves el que, mundial, es que ese güey no entiende de nada de fútbol. Pero bueno, ahí les voy a algo Nada, bien ahí sí. atractivo. Sí, soy El bien, doctor güey. Raúl Rojas, que es un mexicano, Ujú. y eso, con él quiero explicar que en México hay un chorro de talento. Es un mexicano que en el 2015 fue reconocido por el profesorado alemán como un gran profesor y que ganó campeonatos mundiales en Alemania. Bueno, padre de los autos autónomos mexicanos. Así es, Raúl Rojas. Raúl Rojas, bueno, este cuate se le acaba de Trabajó ocurrir para algo. Volkswagen. También, y mira, déjate platico. Y este cuate es miembro del Consejo de Obsidiana. Órale. Se acaba de desarrollar un simulador con inteligencia artificial para jugar muchas veces y ver quién puede ser el campeón del mundo. Este simulador lo vamos a poner en la página de Obsidiana. Un tablero. Mira, pues ahí está. Y ahí te va. Es que Mauricio no pasa al pulpo Paul, ¿eh? A ver si nos dan chance aquí. Bueno, ¿a ti te gusta el pulpo fuego los A ver si nos dan chance con viejitos tíos financieros hacerlo. viejitos? Pero te voy a decir algo. Está basado en dos cosas. Uno, el histórico de los equipos mundiales que han ganado o casi ganado el mundial o llegado a la semifinal, a la final, ¿no? Y el otro, el valor del jugador por sus méritos, por su valor en el mercado y por con qué equipos juega. Entonces, ese simulador lo queremos poner para que juguemos y veamos cómo con la ¿Cuándo lo inteligencia lanzas? artificial en 8 días. Vamos a preguntarle a los tíos financieros. Nada más Y ahí te va, ¿por qué? Te lo quiero platicar, porque vamos a sacar un número que se llama el algoritmo del gol. Ok. Entonces, ¿qué te El gol no es una casualidad. No, Es un algoritmo. no, nada, Es mira, una estrategia con un algoritmo para meter. mira, hasta los chistes Hasta están tú lo planeados. necesitas, güey. Hasta los buenos chistes se entrenan y se practican. Como no los se la buenos vive haciendo albures. eso, pero bueno. ¿Estás de acuerdo? Esos albures que tú te sabes también, Mauricio. ¿Cuántas veces los has entrenado, practicado y... Hasta yo me albureo cuando me voy a clausurar. Exacto, para que salgan bien. Me Entonces, agarra. entonces, te quiero platicar esto porque hay gente bien talentosa, como hay otra chica que les voy a platicar, que aparte es mi paisana, es de origen pachuqueño, se llama Arely Cortés. Arely Cortés, claro. Dirige- Aquí tenemos un poco de información de ella. Dirige 200 científicos en el CERN, que es el Centro de Energía Nuclear de Europa, el Gran acelerador de colisionador. hadrones, el gran colisionador. Es la máquina que no nos imaginamos que iba a construir la humanidad. Y una mexicana dirige uno de los equipos más importantes de ahí. Y es pachuqueña. Es A ver, quiero decir aquí nada más. Laman Carranza es orgullosamente hidalguense. Sí, claro. Como mis abuelos, yo ya soy chilango porque así pasó. Ajá. Pero Chilango por diseño. chilango por diseño, todo terreno, panza de granadero. Pero, a ver, Laman, Muchas gracias. el gran acelerador de partículas, yo recuerdo, y voy a echarle mal pedo a la cuarta masturbación, perdón. ¿A poco? No, sí. Es que eso- Porque Laman Carranza fue uno de los promotores para, con el CIFLOBA, el Centro de Innovación Tecnológica de Hidalgo, desarrollar en México un acelerador de partículas. así es, sí. Pero, hablando del pasado, una señora muy tonta, digo, quiero decir tonta porque decir pendejo soy muy feo, los boicoteó. Y 26 mil millones de pesos, que era más o menos lo que me recuerdo, se 10 mil había, millones era la propuesta. era la propuesta, no se quiso hacer y se prefirió gastar 520 mil millones de pesos en una refinería que no refina, que se quema y que se cae. Tenemos posibilidad, Laman, de que
la doctora Adeli Cortés o mi primo Flores, que está trabajando en Hong Kong, premio Nobel. Luis Flores, bueno, no es premio Nobel, pero Luis Fue Flores parte del equipo que recibió el premio. fue parte del equipo. Cabrón. No, fue parte del equipo. Somos genios en mi familia. No ¿qué mames. quieres? Pero espérate, que descubrieron una cosa que se llama el bosón de Higgs. Claro. El bosón de Y Higgs. para decirlo, la fama que tiene le pusieron la partícula de Dios. Descubrieron la partícula de Muchos descreyentes de la ciencia, por no decir otra palabra, se inicio, ¿para qué me sirve? Bueno, les voy a platicar que en el acelerador de hadrones, para empezar, se creó el Internet moderno. Para empezar. la Si superación. no hubiera sido por los que quisieron ir más allá de la Tierra, No hubieran nacido en no habría GPS. Entonces, todo lo que se descubre en los laboratorios científicos tiene que ver con nuestro día a día. Estoy de acuerdo. Hoy está aquí. Y bueno, yo no quiero hablar mal de la 4T porque no me gusta. Está bien, está bien. Tengo muchos, Tú no te metas, Déjame nosotros decirte. los puteamos. tengo grandes amigos en Morena, muchos secretarios actualmente, pero sí les digo, oye, tienes que actualizar tu narrativa y tus oportunidades. Yo tengo buenos amigos. Y sí te voy a decir también en algo, que Morena. muchos boicotearon el sincrotrón, pero te voy a decir por qué lo hicieron. Por pendejos. Porque no tienen una visión de lo que es construir el futuro. Pues no, Y- pues si no la y tiene, te voy a si decir viven algo. en el pasado. Son cuates que se retorcieron en un pasado. Te voy a platicar uno de los que nos boicoteaba, que hasta escribió en un periódico ahí, que el director y dueño del país es amigo de ese periódico. Era un cuate que tiene una franquicia ahí en Hidalgo. Un cuate y otro cuate y puro cuate que no sabe ni qué onda. Escribieron que el sincrotrón no servía. Eso dijeron. Sí, pero te voy a decir algo. Haciendo gala de su ignorancia, ¿sí? Atacaron un proyecto que no tuvo un peso ni un recurso demostrado. Y salió. No salió gracias a esta bola de gente que dicen que no se ve un Pinches sincrotrón. grillos. Por no saber, pero te voy a decir algo. Porque es gente que vive en un pasado. Unos de los que piensan que en Cuba se desarrollan las vacunas y la inteligencia. Y bueno, pobres de nuestros amigos los cubanos que están maltratados por un régimen totalitario, ¿no? Y el otro, pues no saben ni de qué hablaban. Pero esa es la relación real entre la participación en la ciencia. Por eso nosotros ¿qué decimos? Vamos a buscar que la ciencia sea más participativa. Porque incluso estos cuates que hicieron ese papelote, Ya se aludiendo dieron a su cuenta. ignorancia, hay que hablar con ellos, no despreciarlos. Porque pues uno tiene la franquicia de un periódico y el otro decirle, oye, tú estás en las decisiones, oye, cuate, esto es bueno para ti. Pero la gente sí es capaz, y esa es mi gran duda. Independientemente del acelerador de hadrones, de la partícula de Dios, de los viajes interespaciales, los seres humanos somos capaces de retraernos de nuestra propia pendejez. O sea, es decir, hacer Es cosas- obvio que si tiene una hora diciendo. Sí, porque somos Yo no lo he visto de somos- tu parte, No, cabrón. bueno, pero él lo ha somos dicho. relativamente No estoy hablando el de mí, único estoy animal hablando de él. que piensa un poquito más que otros. Ok. Entonces, sí, yo no quisiera dejarlo en el capítulo de que unos cuates se ponen a fracasar un país. No, porque esos cuates solo van a estar un poquito de tiempo. Entonces no hay que tomar De las no hay que oportunidades. tomarlos en cuenta. No, más bien es, ¿qué podemos hacer? Yo me he dedicado a esta gente pues, a ignorarla e ir adelante, porque es perder el tiempo, ¿estás de acuerdo? Claro. Como dicen, si tú discutes con un idiota, pues, no se va a notar la diferencia. Entonces, no perder el tiempo en eso y sí ir adelante, Mauricio, Alejandro. Oye, Ir adelante. Güey. ya sé que no contestar en Y el tu optimismo hace ratito me decías, eres optimista, sí. Porque si fuera un pésimo No hubieras hecho o nada. un negacionista, estaría diciendo, es que ese cuate bien. sin saber dijo, no, el cuate tiene derecho a cajetearla. Está bien. Mañana lo van a juzgar. Miren, ¿Estás de acuerdo? Claro. ya para terminar, yo quiero decirles a los sobrinos y sobrinas, la conclusión, a lo mejor fatua a la que llego es apuesten en la ciencia, apuesten en la inteligencia artificial y no en la pendejez natural. Y quiero aprovechar antes de que Mauricio despida a nuestro querido amigo Lamán Carranza para decir que le mando saludos a una amiga querida con la que estudié en la universidad, que veo que es parte del consejo editorial de Obsidiana, Marina Stabenhagen. Marina, buenísima. Marina, un beso, Marina. Fuimos compañeros. Y bueno, pues veo que estás en el lugar correcto. Oye, y yo puedo decir, una de las frases que le he escuchado a Laman
N cantidad de veces, a Luis Flores, aunque no lo creas, los Flores también hay gente inteligente. No. La soberanía no se proclama, se construye. Se construye. Se construye. Y se construye con ciencia. Y aquí con datos, con evidencia. quiero No con palabras bonitas. no con discursos Ni en el con dinero zócalo. fiscal, con ciencia. Y con inversión privada para que también se Claro. comprometan los particulares. Sí. Chingado. Oye, aquí este último número de Obsidiana, no mames, sí, he leído todos los que me has mandado, pero este es uno de los más sugerentes, obviamente por mi edad, que dice, relojes de tiempo, es el primer artículo. Sí. Ciencia y vida para una vejez plena. Estamos hablando de uno de 12 títulos que cada uno que ustedes lo vean son sugerentes. Mira, la producción, la revolución de la mujer madura. No mames, güey. Y ese número lo sacamos con el Instituto Nacional O sea, de Geriatría. para las damas que creen que después de determinada edad, ya lo único que queda es ver la Rosa de Guadalupe. No mames, güey. Bueno, Muy bien. Lamán Carranza, Alejandro, muchísimas Mauricio. gracias. Un placer, una revelación. Gracias. Y bueno, Gracias, amigo. este programa va a tener una buena audiencia porque lo vamos a vender bien, porque la verdad es que es de una riqueza impresionante y de unas revelaciones que, a ver, apuéstele a estudiar y a hacer un buen examen, no a que se los regalen, sobrinas, sobrinos. Muy bien. Y a que la mente pues, explote. Qué maravilla. Gracias. Bye. Salud. Bueno, sí chupen, pero con cariño, ¿no? Salud. Salud. Gracias, Lamán. Salud. Qué bueno, ¿eh?